Estamos en la laguna Antiguala, un patrimonio natural de la comuna de Los Álamos y un patrimonio cultural que pertenece al pueblo mapuche y a todos los chilenos. Nací en esta comuna de Los Álamos, en la localidad de Antiguala, muy cercano a este lugar. Y cuando niños veníamos acá, habían actividades agrícolas en la parte de atrás y veníamos a buscar frutos del bosque, avellana, murtilla, boldo. Y también veníamos a observar las aves en esta laguna. Bueno, este lugar forma parte de lo más valioso que este territorio tiene, sus recursos de agua, su mitología, los relatos asociados al cacique Antiguala y a esa guala que dibujaron en el pectoral de platería los antiguos mapuches, para recordar que es posible que un ave vuele hasta el cielo, se le ilumine el pecho con la luz del sol y regrese a esta laguna sin que nadie la haya visto volar nunca. Bueno, desde niño con mi madre lo que aprendí yo fue a mirar las cosas de una manera distinta. Ella te decía, esa nube es un animal, esa piedra tiene forma de pájaro. Todo era una posibilidad. Ese mundo y esa sensibilidad de mi madre yo creo que nos enseñó a mirar de una manera distinta a la realidad, a descubrir que las posibilidades que la realidad tiene y que todo está sujeto a cómo tú lo interpretes. Y parecía de una belleza extraordinaria poder seguir ese juego de mi madre con las cosas. Entonces, ella era tejedora y bueno, yo he hecho también algunas pinturas sobre el tema de la huitralfe mapuche, la mujer tejedora, la ñiminfe, la que hace el trabajo más complejo, más elaborado. Mi madre fue muy reconocida como tejedora, no solo en Cañete, en la provincia de Arauco, sus trabajos se presentaron en muchos lugares de Chile, incluso en el extranjero, y con esa característica que tuvieron los años 70, 80, que los autores no existían. Lo que existía era Sema Chile. Entonces los trabajos de mi madre decían Cañete, Sema Chile, Cañete. Y bueno, yo cuando elaboro un trabajo sobre el arte de las mujeres, tejedoras, por ejemplo, siempre tengo la presencia de mi madre, que la vi tejer a crochet, a palillo, hacer chalecos, abrigos tejidos para mis hijas, qué sé yo, para mi hijo, para mi padre, y tantos trabajos que le voy a hacer por encargo. Entonces pienso en la tejedora mapuche, pero pienso en mi madre. Así es que hay un cuadro que, que está en elaboración, que es sobre la huitralfe, y resume ese reconocimiento a lo que son las mujeres tejedoras. Y tiene también el recuerdo de mi madre, Paulina Olave Pino. Bienvenido. Aquí estoy en la casa taller, en la última de las salas donde yo normalmente termino las obras, las armo, tengo una cierta tranquilidad dentro de todo este espacio de trabajo. Así que aquí hago los armados finales, veo los detalles. Y estoy con una de las obras que considero importante dentro de esta muestra porque resume aspectos referidos a la navegación mapuche, al Wampo. Este es un trabajo que inicié el año pasado, el año 2023, y tiene que ver con el Wampo de Mune. Era el Wampo de mi padre, la comunidad de Mune, ahí entre Villarrica y Petrufquén, donde él vivió su infancia y juventud, en una comunidad mapuche con mi abuela Ismenia y mi abuelo Narciso. Mi padre falleció el año pasado, a los 96 años y poco más. Y las últimas conversaciones con él, que fueron unos años antes, donde era capaz de recordar cosas de su infancia, pero cuando niño, y durante muchos años, él contaba la historia del Guampo, la historia
de cuando vivía en la comunidad de Mune, que vivía en Ruca, que jugó Palín, que estaba a la orilla del río Tolten, y hablaba del Guampo. Y en dos oportunidades narró que las crecidas de los inviernos hicieron que el río se saliera y abarcara el lugar donde ellos vivían. Entonces el Guampo les sirvió para salvarse ellos, digamos, la familia. Y para mí fue muy simbólico esto de los viajes y del tema mapuche, poder conocer eso del Guampo. Entonces en los últimos años yo le volví a preguntar sobre el tema. Se recordaba solamente que existía el Guampo, que él salía a pescar en el río, etcétera, que era de madera de laurel, que era grande, tenía unos 6 metros de largo, por lo que él recordaba más o menos. Y eso me hizo pensar en una obra que pudiera no solo dar cuenta de la vida de mi padre, de mis abuelos y de la familia y su vinculación con la comunidad, sino que además pudiera resumir lo que es la historia del arte de la navegación mapuche. Entonces el doctor Lira de la Universidad de Chile había encabezado una investigación sobre los guampos que se encuentran en los museos. Por esta razón yo incorporé, junto con la pintura, una línea de tiempo que está en letras oscuras en la parte superior, donde están tanto los fechados, ordenados los fechados, y los lugares donde fueron encontrados esos guampos. La investigación, la verdad, que es muy interesante porque da cuenta de cómo fueron confeccionados estos guampos, cuántos años tienen aproximadamente, y junto a eso yo le agregué una cronología de la etnografía, lo que yo recogí de los relatos, a partir del relato de mi padre en la infancia, y hasta tiempos más actuales, lo que yo he conocido sobre los guampos, de distintos lugares que me han hablado de ellos. Entonces, este cuadro que armé a fines del año pasado tiene que ver con todo eso. Es una especie de río, de lago, de mar, con la lluvia del sur, con esa atmósfera, y un guampo que puede estar bajo el agua o sumergido, que tiene algo de arqueológico, por eso una regla de medición ahí que permite formar una idea de la altura, del tamaño, con su cahuehue, ¿no es cierto?, que son los remos, con algunas palabras que permiten ayudar a ordenar el concepto del guampo, con su madera, su materialidad, y algunas otras referencias, como es en el caso de Mune, las coordenadas donde se ubica el lugar, y en el extremo, la proa, tenemos el título de merced de esa comunidad en la cual vivió mi padre. Así que esta es una obra muy significativa por eso, porque une la experiencia histórica familiar, la investigación y sobre todo resume lo que es mi propuesta, una relación entre la investigación, el trabajo de campo, las experiencias subjetivas y la puesta en valor de un elemento tan importante en otro periodo de la cultura mapuche, y que yo lo traigo de vuelta o lo presento hoy día con un lenguaje contemporáneo para proyectarlo hacia la gente que quiere saber algo más de esta cultura. Estamos en la quebrada de Caramávida, camino hacia Pino Huacho, al lado del río Caramávida. Aquí tenemos una cascada, un trayenco, dicen los mapuches, un lugar donde los antepasados se reunían para pedir lluvia, haciendo un yayipún en este lugar. Aquí venía la mache, el lonco, con sus ayudantes y el resto de la comunidad para pedir que terminara la sequía. Dicen ellos que en este lugar habita un ñen, ñenco,
el dueño del agua, ese espíritu custodio, les respondía. Una rogativa que incluía traer mudai y hacer ofrendas en esta parte. Entonces Futachao escuchaba el ruego y el sacrificio de los mapuches y hacía que terminara la sequía trayendo la lluvia. Estamos en el Guillatúe de la comunidad Piuque-Lafkenche, de aquí de Santa Rosa, a 5 kilómetros de la comuna de Lebu. Me visitó la presidenta junto con su directiva en el mes de mayo para solicitarme les pudiera colaborar con un chemamul para su espacio de rogativa. Como tengo una buena relación con todos ellos, con su comunidad y soy vecino, porque ahí tengo mi taller, doné este chemamul y fui invitado entonces a participar en la ceremonia de plantación de esta escultura. Aquí estuvo el presidente del Consejo de Lonco, el UNEN Lonco, José Miguel Leviqueo, y el Lonco Efraín Buenul, acompañando a la comunidad en un proceso de reclamación sobre tierras ancestrales que fueron usurpadas en el pasado y sobre las cuales ellos tienen derechos. Así es que la verdad fue una ceremonia muy hermosa, poder ver el chemamul en su contexto ceremonial en un Guillatúe. Y aquí estaba al fondo, se podían observar las ramadas y se hicieron las rogativas, la instalación. Primero se perforó el espacio del rehue, después el del chemamul, después se instaló el rehue, se hicieron su ababán, sus expresiones de poder con música, canto y rogativa, con harina, con mudai y con los guiños que golpeaban la base de la tierra donde estaban siendo instalados cada una de estas piezas escultóricas. La verdad, una ceremonia muy extraordinaria y para mí un honor poder contribuir a este proceso de recuperación de valores, de identidad y del patrimonio intangible mapuche. Bueno, aquí estoy trabajando en un políptico compuesto de 4 paños, 4 bastidores de tela que tiene como temática la ruca, el espacio donde habitaba y desarrollaba la vida tradicional mapuche. Es una especie de boceto, de plano arquitectónico, es una vista lateral, y es una ruca también en construcción que da cuenta de lo que ocurre, las consideraciones que tiene formales una construcción, sus postes centrales o horcones, el caballete o cuicuy, los llamados tijerales, los distintos en el fondo elementos que permiten hablar de la arquitectura mapuche. También algunos de los elementos que usa el hombre, que usa la mujer, que están al interior de la ruca, va a tener una serie de conceptos incorporados, de tal manera que también es una especie de ejercicio didáctico, como quien hace un boceto en un papel, contándole a alguien, mira, esto es un poco lo que yo he visto, lo que yo sé, lo que yo he escuchado de la ruca. Existe ruca lafkenche, ruca pehuenche o colon ruca encoliguada, ruca de cuna o paja ratonera, dependiendo del techado. Se habla de la ruca, del rucán, del rucatún, para, en el fondo, las distintas etapas en las cuales, desde que se hace acopio de los materiales hasta que se termina y se inaugura para generar un nuevo espacio para una familia. Así es que de eso trata este trabajo. Está en pleno proceso, por el tamaño, tiene su desafío para concebirlo, para verlo,
Y bueno, estoy muy fascinado de poder trabajar en esta obra y espero que resulte lo que yo me planteaba. Es una obra abierta, como en transparencia, entonces permite ver lo que ocurre adentro y lo que ocurre en el paisaje, lo que ocurre en el entorno, lo que ha ocurrido en el tiempo. ¿Mm? El gaste y desgaste de la materia, los materiales se degradan. ¿Qué es lo que queda? Las palabras, los conceptos, los significados. Lo que llaman el Kimun Mapuche. Ya, esta pintura se llama Huitraleu 2023 y se inspira en las megaconstrucciones de tierra o montículos de tierra investigados por el doctor Tom Dillehay y otros especialistas en la zona de Lumaco Purén, donde tienen una presencia relevante en el paisaje natural. Y yo he escuchado hablar de estos montículos durante muchos años, y aquí en la provincia de Arauco hemos identificado junto a comunidades la presencia de ellos. Eh, y a mí me interesó el valle, particularmente el valle de Huitraleu, el río visitante, porque resulta ser que el río, con las crecidas de los inviernos y las aguas residuales, genera una enorme inundación. Y este fue un lugar muy importante en el periodo defensivo, los cuales sirvieron para ayudar a mantener la cohesión social, política y supeditado al orden de la Machi en este valle, dado que el río crecía y generaba unos enormes pantanos. Entonces, la plantación forestal hizo que gran parte de este paisaje desapareciera. A veces fueron las propias familias mapuches las que plantaron eucalipto. Incluso me lo señalaron en varias oportunidades que era un poco para protegerlo. Bueno, el 2023 verano pasado, hubo un incendio bastante grande en esa zona y por paradoja, muchos de los cuales quedaron a la vista. Entonces yo pinté ese escenario. Me imaginé que esta tremenda contradicción, querer ocultar, pero vino el fuego que no se esperaba que hiciera visible los cuel, los hizo visibles. Así es que hay varios de los cuel aquí con sus coordenadas, de tal manera que si el espectador toma estos datos y entra a internet, puede llegar al lugar de Buta Rincón. Esos datos son reales, corresponden al lugar y hay una diversidad de cuel, según la tipología propuesta por el doctor Dillehay, que se pueden observar en esta especie de mapa, ¿no es cierto?, que es un tríptico, ¿m? En este mapa que tiene mucho de realidad y también tiene algo de ficción. La Machi del lugar, cuando se hizo excavación en el cuel de Buta Rincón, dice que hizo rogativa con el cultrún y apareció el ñen del, del cuel y era una culebra blanca. Entonces yo también la incorporé aquí para agregarle ese contenido mítico que este espacio tiene y que estos megamonumentos tienen y que desafían o nos invitan a nosotros a mirar la complejidad y la profundidad del pueblo mapuche. En el relato de los ancianos y ancianas con los que yo comencé estas conversaciones hace unos 40 años atrás, ellos te hablaban de una piedra ceremonial, de un campo de Guillatúe, del cementerio antiguo, de los árboles de las reuniones. Claro, y unos 20 años atrás cuando yo decidí ordenar este trabajo de campo, este trabajo de... ya no pensando en un recorrido solamente de caminar, conocer, escuchar otra cultura, sino que interesarse en saber de qué me están hablando ellos. Me interesó ir a ver ese árbol, ir a ver esa piedra ceremonial de la que hablaban. Y en medio de la plantación, a veces estaba un fragmento de ella, otras veces estaba completo, tapado por las plantas, por las enredaderas o qué sé yo, por las zarzas. Entonces,
¿Por qué ocultaron ellos en un momento determinado esos sitios? Los ocultaron para que no fueran profanados, porque eran parte de su historia. Pero después vino otro que esos aspectos no le interesaban. Lo que estaba viendo era un suelo productivo, un suelo para plantación, y no le interesó escuchar nada de lo que se estaba diciendo. O la gente no vivía ahí y no contó ese relato a ellos. Entonces se disipó aquello que estaban protegiendo. Y no hubo después continuidad. Al no vivir ahí, al no estar viviendo en el mismo lugar, sus hijos o sus nietos heredaron un relato que parecía ser una especie de entretención, un cuento muy antiguo. Entonces la piedra ceremonial no existía. Nosotros fuimos a esos lugares y la piedra existía. Y la piedra no era cualquier piedra, era una piedra muy singular. Estoy hablando de muchos lugares con piedras ceremoniales. Entonces, ¿cuál es el rol del artista en ese quehacer? Que aquello que subyace al topónimo, al relato, ese contenido que está detrás, no se diluya, forme parte de una cartografía, forme parte de lo tangible de lo que fue capaz de hacer esa cultura, para mostrarnos que es posible mirar un árbol, mirar una piedra, mirar el cielo, las estrellas, un río, como un lugar con un significado profundo. Entonces, eso que ellos narran, transformarlo en imagen para que resista, para que permanezca en el tiempo. Y que no solo sea parte del imaginario mapuche, sino que sea parte del imaginario de Chile y del mundo.